Continuamos con la serie de entrevistas de cara al balotaje para las elecciones nacionales en Río Negro Digital y estamos con Andrés Lima, referente del Frente Amplio de Salto y a nivel nacional también de las últimas elecciones. Bienvenido a Fray Ventos. Muchas gracias. Y bueno, como siempre me he sentido muy cómodo cada vez que vengo al departamento. Políticamente Incorrecto. Entrevistas y análisis político. Genial. Vamos a arrancar por cómo estás viendo la campaña de cara al balotaje, tomando en cuenta que ya hay algunas encuestas que dan preferencia a la fórmula de Orsi. Y creo que va a ser una elección que se va a definir por poco. En realidad es lo que ha ocurrido en las últimas elecciones. En este caso, el Frente Amplio se llega a este balotaje con una pequeña ventaja, a diferencia de lo que fue hace 5 años. Y bueno, creo que en ese sentido va a ser importante también el debate del próximo domingo entre Yamandú Orsi y Álvaro Delgado. Va a ser importante también en estos últimos días la comunicación que pueda tener cada uno de los candidatos y bueno, todos quienes estamos en la militancia de las propuestas que tiene uno y otro. Y está claro de que según las encuestadoras, entre un 4 y un 7% de los uruguayos está indeciso. Estamos hablando de más de 100.000 uruguayos, es mucho. Por tanto, creo que estos días finales son claves. Además, estamos hablando de indecisos que a veces deciden el voto el último día, el domingo mismo, o incluso ya entrando al cuarto secreto, ¿no? Sí, incluso hoy me tocó visitar algún poblador de Nueva Berlín junto con Sergio Milesi, bueno, que hasta el día de hoy no tiene definido su voto y estamos a 9 días. Sí, es probable de que se dé esa circunstancia de que llegado el mismo domingo haya algún uruguayo que decida en ese momento. Por tanto, es imposible este envión final estos últimos días para comunicar lo que, en definitiva, el Frente Amplio, en este caso puntual, propone para los próximos 5 años. El Frente Amplio tuvo un crecimiento bastante importante en estas últimas elecciones en el litoral uruguayo. Sí. En Salto, con tu doble trabajo como intendente, pero también en Paysandú, incluso acá en Río Negro. El hecho que haya más referentes del interior, eso termina pesando, ¿no? El Frente tiene que apostar por referentes del interior. Creo que el Frente en algún momento ha sido temeroso a impulsar o generar las condiciones para que surjan liderazgos locales. Pero el Partido Nacional lo ha hecho. Y el Partido Nacional en el interior hace muchos años que es muy fuerte. Entre otras cosas, tiene 15 intendencias, tiene más de 80 municipios. ¿Pero por qué? Porque promueve liderazgos locales en cada departamento. En ese sentido, creo que es fundamental de que el Frente Amplio también genere las condiciones para que en cada departamento o dentro de un departamento o en una región surjan referencias, porque el interior tiene sus características, tiene sus facetas que son distintas a la zona metropolitana. Y en el caso nuestro del ENFA hay un dato significativo. Al norte del Río Negro, en los 6 departamentos ubicados al norte del Río Negro, el ENFA terminó en segundo lugar dentro del Frente Amplio. El más votado fue el MPP, con 40.000 votos. Luego viene el ENFA con 22.000 votos. Es decir, estuvimos por encima, votamos mejor que grupos históricos como la 1001, como la Vertiente Artiguista, como la 90 y tantos otros sectores. Eso significa de que la propuesta ha ido tomando cuerpo, ha ido de a poco siendo tomada por uruguayos. Y el otro dato que nos sorprendió gratamente es que en la ciudad de Montevideo, en el departamento de Montevideo, el pasado 27 de octubre tuvimos 9.000 votos, tuve 9.000 votos. En la interna había tenido 1.300, ahora 9.000, es decir, un crecimiento significativo y también para nosotros genera satisfacción sana de que uruguayos que viven en la zona metropolitana acompañen una iniciativa que surge en el norte, que surge en el interior, porque bueno, también hemos explicado una y otra vez, ¿no? Lo nuestro es sumarle al frente una mirada del interior, acá no es interior contra capital, sino sumar y sobre todo hacer visible al Frente Amplio de Montevideo las realidades del interior. Y esos 6 meses de la interna, de enero a junio, que me tocó ser un precandidato, la razón fundamental
que me llevó a ser precandidato, sabiendo que había una gran polarización entre Carolina Cose y Yamandu Orsi, era hacer visible en Montevideo. Por eso fui a todos los comités de base que pude, a las coordinadoras, asambleas, reuniones, actos, hacer visible las características del interior. Y bueno, ahí me di cuenta de que hay un desconocimiento muy grande de cómo es la vida, incluso cómo es el día a día en ese Uruguay al norte de Santa Lucía. Hablando de la idiosincrasia del litoral uruguayo, hay algo que es un hilo conductor entre lo que sería Salto, Paysandú, Río Negro, que es la problemática del empleo, la problemática de la falta de inversiones, Sí. Principalmente, obviamente, porque estamos al lado de Argentina con una diferencia cambiaria enorme. Hay algunas propuestas de tu parte, vamos a hilar algunas para analizarlas. Una de ellas sería IVA cero, ¿no? Para los productos de la canasta básica, ¿puede ser? Sí, es una de las propuestas que se la elaboró en su momento con los centros comerciales. Hace un par de años, los 3 centros comerciales, Salto, Paysandú, Río Negro, junto con los gobiernos departamentales, elaboramos una propuesta que la llevamos al gobierno nacional, y una de ellas era precisamente el IVA cero como forma de desestimular el cruzarse de la República Argentina. Hay 2 motivos fundamentalmente que llevan a cruzarse: el combustible y los alimentos, los comestibles. Por tanto, y sabiendo que hay algunos productos de la canasta básica que hoy tienen un IVA 14%, un IVA 10%, de todas formas, si lo llevamos al cero, eso puede, entendemos, desestimular el cruzarse de la República Argentina. Por eso lo planteamos, para que el gobierno lo considerara. Nunca hubo una respuesta formal. Ese es un debe. También es cierto, hace mucho tiempo que no tenemos políticas de frontera. No las tenemos ahora, no las tuvimos cuando el Frente Amplio gobernó, y eso es negativo, porque eso trae de la mano algo que comentabas: la falta de inversión. Si no hay seguridad, si en la frontera no hay cierta certeza, es muy difícil que un empresario, un inversor, un grupo económico venga a invertir. Porque ¿qué seguridad le podemos dar de que dentro de 6 meses o un año no vuelva a dispararse la brecha cambiaria? Puede pasar del lado argentino, del lado brasilero. Por tanto, bueno, es necesario tomar medidas que le den esa tranquilidad para que el empresario venga, invierta y no se quede solamente en el sur. El otro tema es también la microimportación. Se habló mucho cuando hubo una diferencia cambiaria muy grande, se trató de implementar o de por lo menos proponer la microimportación. Sí. Ese es otro de los proyectos. Sí, incluso hay proyectos de ley presentados por legisladores de la coalición y presentados por legisladores del Frente Amplio, en donde se plantea la microimportación, que consiste en habilitar, autorizar al pequeño y mediano comerciante de frontera a poder comprar directamente, sin intermediario, productos, alimentos, comestibles del lado argentino, introducirlos al territorio uruguayo pasando por aduana, presentando naturalmente el origen de la mercadería, pagando un arancel que en aquel momento decíamos un 3%. Ese arancel va al gobierno nacional, generamos ingresos al gobierno central. El comerciante uruguayo o de esta región del país revende en definitiva esa mercadería, en esa reventa está su ganancia, y para el consumidor final, aunque haya una reventa, aunque el comerciante uruguayo termine revendiendo lo que compra de lo argentino, igual sí, va a ser beneficioso porque va a comprar más barato y desestimula el cruzarse de la República Argentina. Es una de las propuestas que también estaba planteada, junto con el IVA cero y algunas otras también que fueron planteadas. Bueno, son parte de esas propuestas que también se le hemos hecho llegar a Yamandu, se las hemos hecho llegar al equipo económico, digamos, que el Frente Amplio hoy está planteando, porque tenemos que trabajar sobre ese tema. Hay que cuidar la frontera, hay que cuidar el comercio local, el turismo local, la producción local. Y como el Mercosur no funciona, como no tenemos una coordinación de las políticas económicas de los países miembros, bueno, como que todo queda supeditado a la voluntad de cada gobierno. Y en la medida en que eso siga ocurriendo, ¿quién se termina viendo afectado? Los departamentos de frontera, que somos unos cuantos. Los que somos del litoral, de Paysandú, de Salto, de Río Negro, históricamente, no importa en qué década uno
lo planteé, el turismo siempre fue una fuente enorme. Las termas que tiene Salto, que son las más importantes de todo el país, la Semana de la Cerveza en Paysandú, las cañas acá en Freventos. Nuevo Berlín. Claro, San Javier también. San Javier. Sin embargo, en los últimos años, con este gobierno, a nivel nacional, hubo una caída de proyectos, como por ejemplo el Corredor de los Pájaros Pintados. Sí. Eso afectó a Río Negro, afectó a Paysandú, supongo que también afectó a todos. Salto. Afectó a todos. Porque se había generado un circuito turístico desde Bella Unión hasta Carmelo en el departamento de Colonia. Y eso generaba un atractivo y hacía de que se pudieran presentar paquetes turísticos al uruguayo, pero también al argentino, brasilero que venía en la región. Y considero de que sí, de que es algo que de alguna manera tenemos que rever. Y estoy convencido de que el Frente Amplio, el próximo gobierno nacional del Frente Amplio, tiene que, con el mismo nombre o con un nombre similar, pero en definitiva volver a recrear y volver a instalar esto de un circuito turístico que incluía no solo las capitales departamentales, incluía Villa Constitución, por ejemplo, con la Isla Aventura, incluía Pueblo Belén con su paseo costero, incluía San Javier, Nuevo Berlín, Quebracho, es decir, Colonia Palma. Creo que eso hay que recuperarlo, hay que reflotarlo, porque con el Corredor de los Pájaros Pintados logramos desestacionalizar el turismo. Es decir, teníamos turismo los 12 meses del año, y no solamente de diciembre a marzo. Logramos generar empleo. En el 2018 el Uruguay tuvo, recuerdo, Lilian Quechichar, ministra de Turismo, entregó un reconocimiento al turista número 4 millones. Tuvimos más turistas en 2018 que habitantes en el Uruguay. Y en aquel 2018, luego del sector agropecuario, el turismo fue el que le dejó más divisas al país y más trabajo generó. Ocupó el segundo lugar. Eso nos demuestra la importancia que tiene el turismo y de que sí, hay que volver a trabajar como región. Trabajar como región potencia, trabajar como región fortalece y genera un atractivo mayor. Excelente. Andrés Lima, un verdadero placer tenerte acá en Río Negro Digital y por supuesto en Freventos. Gracias a ustedes y bueno, seguramente no va a ser la última oportunidad y en estos días vamos a redoblar la militancia apostando a que Yamandú sea nuestro presidente.